RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy vamos a hablar de Venezuela y el mundo, sobre todo del mundo, porque finalmente lo que miles de venezolanos a lo largo de mucho tiempo habían pedido, habían solicitado, demandado, y hasta se quejaban de que el mundo no nos escuchaba, pues en este momento creo que, y ya lo hablaremos más adelante en el programa, creo que en pocos casos se ha pronunciado de manera tan contundente ese mundo que tantos venezolanos deseaban que voltearan hacia acá. Pero ¿qué ve el mundo? El mundo ve solamente a un país secuestrado desde hace casi 2 décadas, un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay libertades públicas, donde los ciudadanos viven en absoluto estado de indefensión, donde la gente está muriendo por falta de medicamentos, niños mueren por falta de medicamentos, no ahora, esto tiene ya mucho tiempo, esto comenzó hace casi 4 años. Venezolanos que no pueden viajar al interior de su país, donde usted llega a un aeropuerto, en los aeropuertos no salen ni llegan los aviones. Una Venezuela que está en este momento sumida en la más profunda depresión, donde no hay libertades para producir, no hay libertades para tener propiedad privada. Una Venezuela terriblemente afectada en este momento. Pero también ve el mundo inconsistencias, incoherencias por parte de quienes ya, después de casi 2 décadas, deberían saber desde el lado de los opositores políticos qué hay que hacer ante esta situación. Una Asamblea Nacional que es el único poder legítimo que tiene Venezuela. La única representación de lo que fue la República de Venezuela está en ese poder legislativo. La única institucionalidad que queda en el país. Están desde el 2016 allí. Han aprobado el rompimiento del hilo constitucional y no actuaron en consecuencia. Han decretado la ausencia del cargo de presidente de la República y no han actuado en consecuencia. Venezuela ha sido desmembrada y no existen cifras, no existen comisiones especiales contundentes. Durante más de 100 días estuvieron asesinando a quienes estaban protestando y no se escucha ni una sola voz desde esa Asamblea Nacional. Tienen a su lado y conviven con una constituyente ilegal, copia fiel de la constituyente de Fidel Castro. Les escribimos, les dijimos, quienes tenemos firmes convicciones democráticas y entendemos que nuestros derechos se ejercen, nos expresamos libremente y les dijimos al liderazgo político, les advertimos, les dijimos no vayan al diálogo, así no se dialoga. Les dijimos no negocien, así no se negocia. Los están engañando. Les dijimos no se reúnan con ellos para evitar una constituyente porque forma parte de un plan. Pero también el mundo está viendo que hoy hay una dirigencia política que a estas alturas no ha entendido, no conoce a qué tipo de enemigo se está enfrentando. También observan como muchos dirigentes de la oposición no ven con tan malos ojos el modelo socialista que se ha implementado en Venezuela. Conviven con ellos, avalan muchas de las cosas que dicen. Entonces yo creo que los venezolanos tenemos que reflexionar y tomar una decisión. ¿Continuamos con este modelo socialista o le exigimos al liderazgo político opositor que se defina ideológicamente? ¿Son demócratas? ¿Van a defender la democracia el día de mañana? ¿Van a instaurar una democracia? Si viene un rompimiento, ¿con quiénes vamos a contar?
porque hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos hablando, no se sabe qué va a pasar el día después. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. A toda la audiencia de RCR. Buenas tardes, María Teresa. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Amanecimos con noticias internacionales muy relevantes el día de hoy. Y yo quisiera comenzar por la decisión de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya y explicarle un poco, como siempre hacemos a nuestros oyentes, de qué se trata esto. Porque quizás algunas personas, como ambas que quedan en La Haya, tanto la Corte Penal como la Corte Internacional de Justicia, pueda prestarse algún tipo de confusión. La Corte por el Estatuto de Roma de 1990 y viene a suplir una deficiencia que había en el sistema internacional para juzgar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Con anterioridad al establecimiento de la Corte Penal Internacional, se creaban tribunales especiales para investigar estos casos, o tribunales. Y los primeros tribunales de que tuvimos conciencia fueron los tribunales de Nuremberg, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y los tribunales de Tokio. En ambos se establecieron los elementos esenciales de lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, también se le conoce como el derecho internacional de los conflictos armados, y en el pasado se le conocía como el derecho de la guerra, cuyo único fin es mitigar el horror del conflicto. A lo largo de la creación se produjeron una serie de guerras y conflictos a lo largo y ancho del planeta. Y no no estamos escuchando, creo que no te estamos escuchando bien, María Teresa. Creo que se está cortando la conexión contigo. Yo no me muevo, yo no me he movido. Yo creo que el problema lo tienen ustedes allá, porque yo aquí tengo 5G. Ok, sí, bueno, claro, tienes razón. Entonces vamos a comenzar otra vez, a ver si ya tomamos la conexión. Ok. ¿Me escuchan? Sí. No te escucho. Habla para ver si te escuchamos bien. Estaba explicando adelante. Los antecedentes de la Corte Penal Internacional. No sé hasta qué punto me escucharon, pero puedo retomarlo tranquilamente. Sí, retómalo porque se escuchaba entrecortado. Yo te escucho a ti entrecortado también, así que creo que es un problema de comunicación. Sí. Bueno, decía que la Corte Penal Internacional se crea en el año 1998 como resultado del Estatuto de Roma, que fue suscrito por Venezuela. Y allí se juzga a las personas de manera individual. La responsabilidad es individual. En consecuencia, quienes son reos de delito por violación del derecho internacional humanitario deben ir a la corte para ser juzgados por lo que hayan cometido de manera individual. La diferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que en la corte se juzga a los estados y en la Corte Penal se juzga a las personas. Es muy importante que la fiscal hoy haya decidido realizar un examen preliminar. No es la primera vez que se hace un examen preliminar en el caso Venezuela, pero la situación ahora es distinta, porque las denuncias por violación del derecho internacional humanitario fueron compiladas y están absolutamente documentadas. Básicamente, ¿en qué aspectos del Estatuto de Roma? Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas,
y además ejecuciones extrajudiciales. De manera que hay que tener, eso sí, mucha paciencia, porque los procedimientos internacionales, como lo he dicho muchas veces en nuestro programa, Thaís, tienen plazos infinitos, mientras que la política interna tiene plazos finitos. Es una buena noticia para quienes estamos pidiendo justicia, pero hay que tener muchísima paciencia porque esto apenas comienza y puede tardar muchos años. También hemos dicho, María Teresa, que los caminos de la justicia son los más lentos, pero también son los más seguros para que los pueblos puedan vivir en paz. Porque después de tantos años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra ciudadanos inocentes, si no se hace justicia, si no pagan los culpables con el debido proceso, respetándoles sus derechos y cumpliendo a cabalidad con toda la normativa legal, penal, nacional e internacional, pues ese pueblo no se va a reconciliar nunca y nunca va a conquistar la paz. Fíjate, Thaís, yo quiero también, digamos, como profesora de Derecho que soy, la Corte Penal Internacional es una corte subsidiaria. ¿Eso qué quiere decir? Igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entra a juzgar los delitos en ausencia de un juicio dentro del país donde se cometen. Entonces muchas personas aquí alegan de manera evidente siempre que Estados Unidos no es parte de la Corte e Israel tampoco, y ha cometido violación del derecho internacional humanitario, la operación Plomo Fundido del 2009, por ejemplo, que donde se utilizaron contra la Franja de Gaza, donde se utilizaron municiones de plomo fundido que están prohibidas y de fósforo. Pero resulta que esos países que no han suscrito el estatuto de la Corte se comprometen a juzgar a sus nacionales dentro de su sistema jurídico, y hay un caso emblemático que quiero señalar, que fue la violación del derecho internacional humanitario a la que fueron sometidos los prisioneros iraquíes durante la invasión de Irak en el año 90-91, y luego en el 2003-2004, donde hubo una foto muy famosa donde aparecen unos soldados americanos intimidando a unos presos iraquíes que estaban desnudos con perros. Esos soldados todos están presos. Entonces esa es la diferencia entre los países que juzgan a quienes cometen los delitos y los países que omiten a quienes lo hacen. Hay una declaración del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente señalando que la Corte es accesoria, y tiene razón, jurídicamente es así, y que van a examinar los casos del uso de armas de fuego, y que en todo caso la responsabilidad es individual. Sí es individual, hay que decírselo al fiscal, pero es que no es solamente por el uso indebido de armas de fuego en las manifestaciones públicas, porque hay una resolución del Ministerio de la Defensa que así lo autorizó, la 8610 del año 2015, sino también del 2014, perdón, y también hay la responsabilidad individual por las torturas y por las desapariciones forzadas, y porque la operación contra Óscar Pérez no solamente es un delito, sino que también hoy está en lo que vamos a avanzar un poco más adelante en el programa, que es la resolución que votó hoy el Parlamento Europeo. Así es. ¿Aló? ¿Me escuchas? Te escucho, Tay. Sí, te escucho. Ok. Sí, continúa, pero como no nos estamos viendo, continúa y yo voy siguiéndote y te aviso cuando vayamos al corte. Tenemos problemas de comunicación. Si nuestros oyentes escuchan esto un poco entrecortado, les ofrecemos excusas. Yo estaba escuchando el programa de Pedro Ruchurto y también hubo algunos problemas de comunicación allí, de manera que es un asunto de la Internet, la peor de América Latina y cuidado, la peor del mundo en Venezuela. Pero les decía que esta decisión de la Corte hay que tener mucha paciencia. Es un examen preliminar que va a determinar si efectivamente hay los elementos de juicio suficientes para que se pase de una investigación a una imputación. Y aquí quiero hacer una mención muy importante. Pero vamos a una pausa primero, María Teresa. Disculpa que te interrumpa. Vamos a una pausa. Nos acaban de avisar la producción que tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más de Buen Provecho Venezuela y el mundo, analizando el cerco internacional que tiene en este momento el régimen de Nicolás Maduro. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750.
Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es el espacio de la profesora María Teresa Velarde, Venezuela y el mundo. Mucho que hablar, mucha información. El planeta indignado, María Teresa, no sé si lo percibes así también, no solamente por ese llamado a elecciones, llevándose todo tipo de derechos por delante, ya no miden, ya Nicolás Maduro parece que siente que ha llegado el momento de instaurar el proyecto ejecutado por él y diseñado por Hugo Chávez Frías. Lo que le falta es llegar a estas elecciones. El mundo ya entiende qué está pasando en el país, pero pareciera que muchos todavía aquí no lo han entendido. Y cuando hablo de muchos me refiero directa y responsablemente hacia partidos políticos y sus representantes, quienes todavía piensan que este es un gobierno malo y que hay posibilidades de ir a unas elecciones, aun cuando se han violado todos los derechos constitucionales y políticos de los venezolanos. María Teresa, me llama poderosamente la atención, o sea que tienes tu agenda pautada para todo lo que vamos a conversar hoy, pero me llama poderosamente la atención una carta que le escribe José Luis Rodríguez Zapatero a un partido político, y más me llama aún la atención cómo le responde la eurodiputada Beatriz Becerra. ¿Tienes ese material? Carta. Sí, durísimo. Muy duro. Sí, porque hay que invitar a nuestros oyentes a que la lean. ¿Sabes a qué partido político le escribió esa carta a Rodríguez Zapatero? La verdad no me atrevo a hacer alguna afirmación. Porque es una carta, no tiene un remitente directo. Sí, pero es que el problema es que Zapatero se ha convertido, y lo dijimos hace más de un año, Thaís, primero no era un mediador confiable, segundo no era una persona que tuviera la confianza de todas las partes, y tercero era un representante del régimen, o sea, eso estaba muy claro, con lo cual él estaba atendiendo a una sola de las peticiones. Ahora, mira, ya lo que pasó, y yo lo que quiero es poner de manifiesto, es que quienes creen que esto que está avanzando en el mundo internacional, como la Corte Penal Internacional, no tiene consecuencias, pues déjenme decirle que sí las tiene, y las va a tener en el largo plazo, porque la violación de derechos humanos no prescribe y la responsabilidad es de carácter individual. No es solamente para quien ejecutó una acción, sino también para quien la ordenó. Entonces, aquí lo que está poniéndose de manifiesto en la comunidad internacional, tanto en la Corte Penal como en la Unión Europea, a través de la decisión de hoy, es que esa violación masiva y sistemática de derechos humanos, que incluyen a los derechos políticos, no solamente es el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la expresión, a la educación, es decir, a los derechos esenciales, sino también los derechos políticos, que es poder elegir y ser elegido en condiciones limpias, libres, justas, democráticas. Eso también es una violación de derechos humanos. Ahí no nos iríamos a la Corte Penal Internacional, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero perdona que te interrumpa, María Teresa. Cuando estás hablando de la violación a los derechos políticos, es bueno que le digamos a nuestra audiencia que allí cabe la violación a nuestros derechos políticos que se nos hizo cuando convocaron la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, violando 60 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos. Allí es donde cabe eso que acabas de explicar.
Así es. Y no solamente es que eso es así, sino que además eso es violación de los derechos humanos y podría ser susceptible de llevarse a un procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que diferenciar ambas cortes porque jurídicamente son distintas, imputan a figuras diferentes. Pero quería hacer un ejemplo para que nuestra audiencia esté muy clara de hasta dónde puede llegar la Corte Penal Internacional. Hasta el año 2009 se pensaba que los presidentes en ejercicio no eran imputables, es decir, no eran susceptibles de ser emitida una orden de captura en su contra por violación del Estatuto de Roma. El primer antecedente que hay de la solicitud de orden de captura de un presidente ya no en funciones fue contra Augusto Pinochet por el muy célebre juez Baltasar Garzón. Pero se entendía que era un presidente que había cesado en el ejercicio de sus funciones. La Corte Penal en el año 2009 dicta una orden de captura internacional contra el presidente en funciones, que es Bashar al-Assad, por genocidio en Sudán. Este señor no puede salir de África. Él se mueve dentro de los países africanos porque ninguno de ellos lo entrega. Pero no puede salir de África, no puede ir a Europa, porque todo país signatario del Estatuto de Roma, entre los cuales está Venezuela, tiene la obligación de, si llega a su país, detenerlo y entregárselo a la Corte. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está Sí. Mira, María Teresa, vamos a hacer una parte acá, porque coincide la eurodiputada contigo, con lo que dijiste hace un año en su carta sobre Zapatero, y la estoy leyendo acá y voy a leer. Le dice la eurodiputada a Rodríguez Zapatero: en lugar de dar un paso atrás, el régimen organiza unas elecciones fraudulentas para pasar de la dictadura actual a una de partido único, estilo cubano. Fíjate cómo está de clara la eurodiputada. Así no están de claros aquí en Venezuela muchos políticos de la oposición. Y usted, señor expresidente, le da cobertura, le da una plataforma aparentemente digna, se presta a lavarle la cara. Usted no es un mediador, trabaja para una de las partes, para un gobierno que, le recuerdo, acaba de retirar a su embajador de España, creando una crisis diplomática con nuestro país, con el suyo, señor Zapatero, del que usted fue presidente. ¿Cómo llamar a esto al hecho de ignorar el conflicto de un régimen dictatorial con su propio país? Con su propio país, sí. No, y el final de la carta es wagneriano. A mí me parece que el final es: deje de avergonzar a España y a la Unión Europea. O sea, más claro, imposible. Y bueno, eso, vamos. Hay que conectarlo con lo que acaba de ocurrir en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo esta mañana, que creo que hay que analizar un poco qué está pasando ahí también, Thais. Sí, claro, sí. Adelante. Ahora, con eso. ¿Perdón? Es que te adelante, muy mal. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Sí, no. No me escuchaste. Ok, vamos a redondear la idea de lo que estabas explicando anteriormente y vamos a pasar hacia las sanciones de la Unión Europea que amanecieron esta mañana, tomaron la decisión, además de, no solamente sancionaron, sino que repudiaron la expulsión del embajador de España de acá de Venezuela. Sí, bueno, quería redondear y para finalizar el tema de la Corte Penal, decirle a nuestros oyentes que vamos a estar vigilantes y pendientes de lo que haga la Corte, pero hay que tener mucha paciencia. La paciencia que tuvo el pueblo judío para ver uno a uno a los criminales de guerra pasar por la Corte, y que todavía algunos que están vivos y que tienen entre 90 y 100 años, y estaban escondidos en algún país bajo una identidad falsa, han sido deportados y han sido entregados al Estado de Israel con 90, con 95 años, y los generales argentinos de la dictadura que pensaban que en este momento podían estar en su casa con pantuflas cuidando nietos, están presos, porque estos delitos no prescriben, y lo que hay es que tener paciencia y constancia en el tema internacional para que se vean los resultados. Dicho esto, no sé si tenemos tiempo antes del corte de pasar a las sanciones de la Unión Europea. Tenemos tiempo. Ok. La Unión Europea el día de hoy votó con 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones,
una resolución número B80078-2018. Fue una moción presentada por el Partido Popular Europeo y respaldada por los liberales y demócratas de la Unión Europea, en la cual hacen una serie de... primero retoman lo que ha sido el propio trabajo del Parlamento Europeo en llamar la atención de lo que estaba pasando en Venezuela, la primera de ellas del 27 de febrero del año 14, luego 18 de diciembre del 14, el 12 de marzo del 2015, luego el 8 de junio del 2016 y finalmente la última resolución del 27 de abril del 2017 y por último lo que fue el año pasado con el establecimiento de las sanciones. Tiene además otra gran virtud esta resolución y es que reconoce el esfuerzo y trabajo de un líder que tenemos que reconocer de manera incansable, que ha sido Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que fue dejado de lado convenientemente tanto por Zapatero como por un grupo de la oposición porque no les convenía la voz fuerte del secretario general, y también reconocen el trabajo del Grupo de Lima, este grupo de países que separados de la OEA porque se daban cuenta que la OEA no avanzaba, digamos, siguieron adelante con este tema. Luego ratifica su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y en consecuencia no reconocer ningún acto emanado de ella, y eso incluye la convocatoria a elecciones presidenciales el 22 de abril. También llama la atención sobre la ilegalización de los partidos políticos, no solamente de la MUD, sino también de Primero Justicia y otros. Ratifica su decisión del 13 de noviembre con relación al embargo de armas, pero también, digamos, lo central de esta resolución de la Unión Europea del día de hoy es que deciden que se amplíen las sanciones, no solamente personales a aquellos funcionarios del régimen que todavía no han sido incluidos, sino que también se piensa en sanciones de orden económico y diplomático, mencionando específicamente sanciones económicas con relación a petróleos de Venezuela. Y un elemento que no quiero dejar pasar de la resolución es que mencionan y condenan la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez y de 6 personas que lo acompañaban cuando ya habían sido rendidos. Y además concluye esta resolución dándole todo el apoyo indispensable a las investigaciones de la Corte Penal Internacional. De manera que es una resolución súper completa que apunta muy claramente en la dirección de hacia dónde debe ir el tema con Venezuela y que creo que es fundamental para lo que se está planeando en América Latina, que es establecer sanciones también tipo Unión Europea, pero de países latinoamericanos, Thais. María Teresa, quería preguntarte, ¿en qué casos se han pronunciado tantos países para aplicar sanciones a los funcionarios de un gobierno? ¿Es normal? ¿Esto ocurre en muchas ocasiones? ¿Es recurrente que la Unión Europea, Estados Unidos, que se reúnan un grupo de países como el Grupo de Lima? Yo creo que es importante explicarle no solamente a nuestra audiencia democrática, a la gente de bien que quiere que nosotros volvamos a tener un país, sino también a quienes nos escuchan del otro lado, María Teresa, hacerles ver que el mensaje que les están mandando de que es un ataque contra el pueblo de Venezuela, o es que es un ataque del imperio, o que así como mienten con la guerra económica. Me gustaría que les explicaras brevemente cuándo ocurre esto y si esto es recurrente, si esto es normal o si esto pasa cada rato. Bueno, creo que en los 3 minutos que nos quedan voy a tratar, antes de ir al corte. Hay varias resoluciones de sanciones de la Unión Europea dirigidas ¿a quién? Rusia, cuando se produjo la secesión de Crimea, es decir, allí hubo un establecimiento de sanciones súper importantes contra Rusia que han colocado al gobierno ruso en una situación económica bastante complicada. Y también hay sanciones que fueron emitidas por Estados Unidos, que digamos es el país que más sanciones tiene, pero en América Latina no ha habido un conjunto de sanciones hasta ahora y creo que se va a producir y en eso están trabajando varios gobiernos. Pero la Unión Europea ha condenado al gobierno de Corea del Norte, al gobierno de Rusia y a algunos gobiernos africanos
por los mismos temas que estamos hablando en Venezuela, es decir, violación de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, violación de los derechos políticos, es decir, en los casos de Corea del Norte, de Rusia y de algunos países de África, pero inédito que esto ocurra con un país que fue, digamos, la antorcha de la democracia en América Latina cuando el continente estaba plagado de dictaduras. Y el Grupo de Lima ha sido muy importante porque es una extracción de 14 países de los 31 que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que cuando se dieron cuenta que iba a ser bloqueada cualquier resolución por parte de los países caribeños dentro del seno de la OEA, deciden avanzar bajo el paraguas y la dirección y la conducción del gobierno de Canadá para ir un paso más adelante a lo que podría haber hecho la OEA, y de allí entonces salen todos estos comunicados del Grupo de Lima que participaron de buena fe en la discusión del proceso de diálogo o de conversaciones, porque eso no fue un diálogo, en República Dominicana, hasta que finalmente la Cancillería de Chile dijo, mire señores, nos retiramos porque aquí no va a haber ninguna solución, y hasta el propio presidente Danilo Medina, que tiene enorme interés económico y político en que se llegara a un acuerdo con la oposición, ha dicho ayer, no va a haber un acuerdo porque el presidente Maduro quiere que las condiciones sean las suyas. Cuando el propio presidente de República Dominicana dice algo como eso, pues sabemos que el Grupo de Lima y los demás tienen que seguir trabajando en el sentido que hemos mencionado de sanciones. Te voy a dejar una pregunta en el aire mientras vamos a la pausa, María Teresa. Está bien que los países se sentaran, nos apoyaran, se sentaran en esa mesa de negociaciones a tener un primer encuentro cercano con los representantes del régimen de Nicolás Maduro. Era bueno que ellos sintieran en carne propia el despropósito, la mentira, la burla, y que percibieran que el plan es otro completamente distinto, y que sentarse allí no solamente era una burla, sino significaba para ellos ganar tiempo para tener gobernaciones, tener alcaldías y ahora unas presidenciales. Pero mi pregunta para ti es, ¿era justo para los venezolanos que la dirigencia política que estaba allí sentada estuviese allí perdiendo el tiempo sin conocer o conociendo los verdaderos intereses y objetivos del régimen? Vamos a una pausa, Pío, regresamos con la profesora María Teresa Velandria y su espacio de cada Usted jueves escucha del mundo. Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria en su espacio Venezuela y el Mundo, acá en Radio Caracas Radio. María Teresa, antes de ir a la pausa, te preguntaba si nosotros tenemos tiempo, los venezolanos que padecemos esta situación, esta grave crisis, que sufrimos a diario, este secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los chavistas, si era necesario que la oposición política perdiera estos meses sentados allí con quienes ya debían saber no iban a cumplir acuerdos, no iban a respetar ningún tipo de petición porque no lo han respondido ni con el diálogo del 2016 ni tampoco en los días. O sea, nosotros no hemos conseguido nada, María Teresa, a menos que tú sepas algo que yo no sé o que no sepamos los venezolanos, desde que ellos están ni con el diálogo ni con aquello que firmaron, porque firmaron, acordaron que ciertamente tenía razón el régimen, aquí hay una guerra económica, y lo firmaron 3 partidos políticos, que ciertamente la Asamblea Nacional estaba en desacato cuando esa figura no existe. Y luego estos meses en República Dominicana, ¿teníamos necesidad de perder este tiempo? ¿Qué fue lo que ganamos de acuerdo a tu apreciación? Bueno, yo me voy a permitir aquí disentir de ti. Y respetuosamente, como lo dice ayer en la cuenta de Twitter de David Morán, no son 7 meses, Thaís, lo que perdimos, son 4 años. Porque el primer intento de diálogo ocurrió en abril del 2014, cuando las protestas de las calles estaban muy fuertes, no debemos olvidarnos, que comenzaron el 12 de febrero del 2014, y en abril hubo una primera mesa de diálogo en Miraflores, a la que asistieron los líderes de los partidos políticos. En aquel momento la Asamblea Nacional estaba en minusvalía en número de diputados, eran apenas 65, pero asistieron a Miraflores y aquello no fue una conversación, fue un torneo de haberse dicho lo que no se habían podido decir durante mucho tiempo en cadena nacional. Y allí participaron como mediadores de buena fe, no debemos olvidar, el gobierno de Colombia, estaba su canciller María Ángela Holguín, estaba el canciller del Uruguay en aquel momento, Luis Almagro, y estaba el canciller del presidente Rafael Correa, como mediadores en esa primera mesa de negociación, y además estaba el nuncio apostólico de su santidad. De manera que no son 7 meses, son 4 años, o casi 4 años, en los que ha habido, cada vez que la situación política escala la mesa de la unidad democrática, se sienta y pasan varios meses y aquí estamos. Luego del triunfo monumental del año 2015, donde la oposición obtuvo 112 diputados, que fueron desconocidos 3 de ellos, los de Amazonas, ha venido sucediéndose una suerte de errores consecutivos que le han dado al gobierno lo que necesitaba, que era tiempo, pero en ese mismo tiempo que el gobierno ha permanecido en el ejercicio del poder, también ha desgastado a la oposición, quien no ha encontrado hasta ahora la forma correcta de oponerse a un régimen porque desconocen su naturaleza. Es decir, cuando tú crees que estás sentado frente a un demócrata como tú, que es capaz de llegar a un acuerdo y un consenso mínimo, pero cuando tú estás sentado frente a otro tipo de personas, cuya única misión es mantenerse en el poder, no importa sobre los cadáveres de quién, allí es donde para mí ha sido fundamentalmente el error. ¿Que había que sentarse a conversar? Sí, yo creo que uno dialoga con los enemigos, uno con los amigos disfruta. ¿Que habría que explorar? Sí, pero la oposición se sienta hace 7 meses en el momento de mayor debilidad, no en el de mayor fortaleza. La oposición era muy fuerte en el año 2014 con las protestas y era muy fuerte durante las protestas del año pasado porque tenía elementos para la negociación. Pero cuando te sientas habiendo aceptado unas elecciones de alcaldes amañadas, unas elecciones de gobernadores, donde los gobernadores que sobrevivieron tuvieron que juramentarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente, tú estás yendo a negociar en condiciones de absoluta
minusvalía política. Y en esas condiciones nadie va a ceder lo que tiene, que es el poder. De manera que estoy de acuerdo contigo, no se perdieron 7 meses, se han perdido 3 años y medio. Entonces no disientes, me estás haciendo una aclaratoria que a mí me parece sumamente oportuno, porque más a mi favor, María Teresa. Si ya desde el 2014 los habían visto... ¿Ah? No diciendo, le estoy poniendo fecha. Sí, claro. Sí, pues entonces más a mi favor, porque es que, ¿cómo vas? Y además, otro elemento que siempre lo hemos conversado tú y yo en el programa, otro elemento fundamental es que los decisores no se sientan de una vez, los decisores llegan al final. Y yo creo que seguramente, y se lo comentaba a una persona ayer, es muy probable que ahora sí comience una negociación fuera del ambiente de los venezolanos entre la comunidad internacional. No sé si esto que te estoy planteando es una figura que sea posible, que entre la Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima se sienten entre ellos a tomar una decisión sobre lo que está pasando en Venezuela y luego se lo participen a los partidos políticos o a quien tome la decisión o quien quiera asumir la transición acá en Venezuela. Mira, Thais, lo que pasa es que también la política nuestra se ha convertido en un tema de espectáculo y de mucho espectáculo y de poca profundidad en algunos casos. No quiero decir con esto a la gente que está llevando adelante el proceso, pero sí, entonces en ese acompañamiento internacional de la mesa de diálogo y de solución, nos interponen por delante siempre que sí ha habido procesos de transición por la vía de los votos, porque ocurrió en Chile y porque ocurrió en España. Y resulta que no son aplicables al caso venezolano. Lo hemos explicado en nuestro espacio, lo hemos dicho hasta el cansancio. La situación venezolana es totalmente diferente. Augusto Pinochet era un dictador y era así reconocido por el mundo. Y él tomó la decisión de irse. Él tomó la decisión de convocar un proceso electoral que perdió y que estaba a punto de desconocer, pero que sus propios compañeros de armas le dijeron: usted perdió y usted se va. Pero fue porque él tomó la decisión de someterse a un proceso limpio, libre, justo y con participación de los partidos políticos que habían sido perseguidos. Y él ordenó su propia transición. A la gente se le olvida que Augusto Pinochet siguió siendo el presidente, siguió siendo senador vitalicio y comandante del ejército. A la gente se le olvida. Finalmente le dictaron una orden de captura internacional en Londres, el muy célebre y ahora bastante oscuro juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional Española. Y en el caso de la transición española, sobre Garzón vamos a hablar al regreso porque tenemos que ir a una pausa. Y a la gente o se le olvida que el caso de Franco es muy parecido a lo que tú estás comentando sobre Pinochet, o es que mucha gente que hace esos paralelismos, María Teresa, sabe que la gente no lee historia y entonces le meten en la cabeza que es posible salir así de una dictadura. Pero vamos a una pausa, María Teresa, y volvemos enseguida para continuar con este estupendo Venezuela al Mundo con la profesora María Teresa Velández. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, con la profesora María Teresa Velández y su espacio de cada jueves acá en Buen Provecho, Venezuela y el Mundo. María Teresa, nos escribe Daniel Lara Farías. No sé si lo has leído.
Ya le respondiste. Dice Daniel, discrepo de ambas cordialmente. Ni 7 meses ni 4 años. Hemos perdido 2 décadas creyendo que la vía negociada es válida ante la imposición del comunismo que intenta esta casta criminal, hasta ahora de forma exitosa para ellos. Le acabo de responder a Daniel diciéndole que lo respeto y lo suscribo. Igualmente. Porque tiene razón. O sea, respeto tu opinión y la comparto. Es decir, se ha perdido mucho tiempo porque no se identificó la naturaleza del régimen. Y yo aquí nuevamente me permito rescatar a María Corina Machado, una de las pocas líderes políticos que desde el día 1 identificó la naturaleza del régimen y dijo qué era lo que había que hacer, pero obviamente fue descalificada, fue echada de lado y fue echada de la Asamblea Nacional sin un juicio justo, con la complacencia no solamente del gobierno, sino de muchos de la oposición para los cuales ella era muy incómoda dentro de la Asamblea Nacional. Y eso hay que decirlo, María Teresa, eso hay que decirlo, porque allí más temprano te decía, o lo decía en mi editorial, que pareciera que muchos políticos de la oposición se sienten a gusto con el modelo que ha imperado en Venezuela en las últimas 2 décadas. Pareciera que el socialismo lo tienen en las venas. Sí, todos los regímenes totalitarios cuentan con un status quo que les garantiza que no van presos y que les garantiza la permanencia de sus negocios. Eso es histórico. Ahora, quería hablar del caso de Baltasar Garzón porque ha estado dando vueltas por ahí que llegó a Venezuela y que es un rumor no confirmado y por eso no me hago eco de él. Pero Baltasar Garzón tomó una acción internacional que cambió el derecho internacional para siempre, y es que le dictó una orden de arresto a un presidente que había ido a Londres a hacerse un chequeo médico y decidió que por los crímenes que se habían cometido contra ciudadanos españoles durante la dictadura, la Audiencia Nacional Española podía abocarse al conocimiento de la causa y le dictó una orden de arresto internacional que mantuvo a Augusto Pinochet casi 2 años y medio dentro de Londres y que solamente pudo viajar a Chile cuando en Chile se derogaron las leyes que él había propuesto para la transición, que eran las leyes de perdón y olvido. Lamentablemente ya estaba muy anciano y, digamos, le abrieron un procedimiento, le confiscaron sus activos, pero nunca estuvo en la cárcel porque estaba ya en una edad muy avanzada. Y el caso de la transición española, que también hay, parece, un grupo de intelectuales en Venezuela que no hablan de otra cosa que no sea eso. El propio Franco decidió cómo se iba. Franco tenía más de 30 años en el poder y él manda a llamar al rey Juan Carlos, al rey emérito, para que se siente con los partidos políticos y hagan una transición hacia la democracia. Franco dejó amarrada su propia transición. No es el caso de Venezuela. En Venezuela no quiere que haya transición los que están en el régimen. No quieren porque significaría ponerse el uniforme de rayas o la braga naranja, dependiendo del país que los capture. La única forma de que tengan inmunidad e impunidad es estando en el poder a una costa de la vida de todos los ciudadanos. Ahorita en este momento hay una protesta pacífica en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, donde están los pacientes que se están muriendo por falta de medicamentos. Y no le importa al régimen, porque su permanencia en el poder significa el que no sean perseguidos. Pero la justicia internacional sí puede llegarles. Sí, y viene avanzando rápidamente, así como el vicepresidente de Estados Unidos, María Teresa, rápidamente, que nos queda ya poco tiempo. Explícanos esa gira, ¿cómo la ves? Mira, 2 giras importantes. La del secretario de Estado por América Latina se reunió con sus principales aliados y el tema Venezuela estuvo presente en cada una de las reuniones con las cancillerías y con los presidentes, con lo cual se entiende que van a avanzar las medidas y sanciones que van a establecer los países de América Latina contra funcionarios del régimen. Y por otro lado, hoy a las 8 de la noche es el opening, la inauguración de las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur. Y paradójicamente van a desfilar las dos Coreas con una sola bandera. Sin embargo, hoy se está desarrollando un desfile militar gigantesco en la capital de Corea del Norte,
que desafía todo lo que es las Olimpiadas, que son un periodo de paz, de convivencia, y allá está no solo el vicepresidente Mike Pence, sino también la hija predilecta del presidente Donald Trump. Vamos a ver qué ocurre durante estos días de la Olimpiada, pero estoy casi segura que luego de que terminen los Juegos Olímpicos de invierno va a venir una acción contra Corea del Norte. Bueno, María Teresa, creo que ha sido bien prolífera, sobre todo también por la compañía de Daniel, que está con nosotros en el programa. Te mandamos un abrazo inmenso, nuestro querido Daniel Lara Farías. Gracias por acompañarnos. Claro, que nos escuchan y que nos apoyan y que nos... Bueno, la verdad es que ha sido bien difícil el día de hoy para el gobierno. Así es. Un buen día para los demócratas. Así es. Bueno, los caminos de la justicia, como decíamos, son los más lentos, pero son los más seguros. Todo demócrata debe creer en la justicia. Ese es el camino para instaurar la paz. María Teresa, hemos llegado a toda nuestra audiencia gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares. A la producción de Juliet Córdoba. A la producción del programa Buen Provecho, a la producción de Radio Caracas Radio, Willy Zarcaya. En los controles, nuestro querido César González. Bueno, esto de hacer programas ciegas, bueno, vamos a ser expertas. El día de mañana seremos expertos en hacer programas a ciegas, a programas de radio. Amigos, gracias por acompañarnos en este mediodía. Que tengan todos una feliz tarde, muy buen provecho. Feliz tarde para ti, María Teresa. Igualmente, Thaís, un abrazo para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho.